buenos días. Estamos a jueves meditando en Judas Iscariote, el que fue el traidor. Y dice en Juan capítulo 13, versículo 27, que después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hay una cita que vamos a leer en el día de mañana que se encuentra en el Salmo 41 y el versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Como vemos, la palabra de Dios da evidencias clarísimas de ser precisamente eso, palabra de Dios. Salmos mesiánicos, escritos quizá 1000 años antes de Cristo y antes de que acontecieran estas cosas de una manera absolutamente exacta en la vida de Jesús. En el día de hoy leemos acerca de este hombre que fue guiado por Satanás en contraste a lo que su nombre indicaba, porque Judas significa Jehová guía. Él fue guiado por Satanás porque abrió su corazón a Satanás. Ya dijimos el domingo que el tener un nombre con un buen significado no significa absolutamente nada a menos de que nuestro corazón sea transformado por la obra del Espíritu Santo. Y es precisamente lo que no sucedió en la vida de Judas. Tal vez sus padres tenían grandes expectativas, esperanzas en cuanto a lo que Dios habría de hacer en su vida. Sin embargo, la ironía de la historia es que no hay persona que evidentemente haya sido más claramente guiada por Satanás que precisamente este que llegó a ser el traidor. Ahora bien, tenemos que hablar de Judas y aunque en el comentario de hoy hay muchas cosas interesantes, las dejo para que las meditéis luego en vuestros hogares con tranquilidad. Yo quiero haceros pensar hoy en un pie que golpeó a traición. Obedecer los mandamientos de Jesús no es la condición para recibir la vida eterna. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios para todo aquel que cree. Pero el obedecer esos mandamientos es la única evidencia de que hemos recibido ese regalo, de que hemos recibido esa salvación. Como niños que van aprendiendo en un colegio, somos imperfectos. Nos esforzamos en aprender, aunque cometemos muchos errores. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros, como la tuvo con Pedro. Sin embargo, en la cena de Juan 13, en esta última noche de la Pascua, el Señor va a decir algo diferente. Y les dice que uno de los que cenaba con él levantaría contra él el calcañar. Es decir, si leemos detenidamente, vamos a ver que cuando el Señor lava los pies de los discípulos y le dice a Pedro que no necesita lavarlo todo, que simplemente necesitaba ser lavado los pies, agrega una frase. El Señor les dice, estáis todos limpios, pero hay uno que no lo está. ¿Por qué el Señor habla de esto? Y dice Juan, y esto lo dijo haciendo referencia al que le había de traicionar, al que le había de entregar. Bueno, darle una patada a alguien siempre es un acto brutal, pero hay maneras diferentes de hacerlo. Yo puedo esperar a que la persona esté cerca y luego levantar el pie asentando un golpe por delante. Eso al menos es una forma abierta y no disimulada. Es una agresión, pero la hago de frente. La otra consiste en acercarse a la persona, saludarle con una amplia sonrisa, como si lo amáramos y respetáramos, y cuando ya hubiésemos pasado de ella y ella no puede levantar el pie, darle nosotros un golpe desde atrás con nuestro talón. Esta forma no solo sería brutal, es hipócrita, traidora y vergonzosa. Y esta es la forma en la que Jesús fue tratado por Judas.
Jesús lo sabía y lo dejó bien claro para que ellos no pensaran que Jesús fue engañado. Ya les había advertido que no todos estaban lavados y ahora describe su conducta por medio de la cual demostraría que no era discípulo de Cristo. Ellos no podrían después pensar que Jesús fue engañado por Judas y que no había podido distinguir entre un regenerado y un no regenerado y que sin darse cuenta había dado autoridad a un no creyente. Él lo sabía y para que nada socavase la fe de ellos, el Señor les anticipa lo que habría de suceder y lo que Judas habría de hacer. Así que esto nos lleva a pensar en un problema generalizado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sufrido la presencia de personas no regeneradas desde su misma fundación. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 4, Pablo dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los Corintios, en su segunda carta, capítulos 11, versículos 3 y 26, también Pablo habla de falsos apóstoles. La segunda carta de Pedro, capítulos 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En 3 Juan, capítulo 9, versículo 9 y 10, dice: os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué tremendo! Esto es algo que sigue siendo una característica de la iglesia en el día de hoy. Ahora, ¿cómo enfrentar este problema? Bueno, Cristo mismo nos ha dado indicios para detectar la auténtica autoridad espiritual. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La forma de saber que Él fue enviado por el Padre la tenemos en Juan, capítulo 17, versículos 7 y 8, donde el Señor le dice en oración al Padre: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Sabemos que fue enviado por Dios porque habla las palabras de Dios. Asimismo, si alguien dice ser enviado por el Señor Jesús, lo que debemos saber es si lo que enseña se conforma a las palabras de Jesús y de los apóstoles del Nuevo Testamento. La señal de un verdadero creyente es que vive en obediencia a las palabras de Jesús y a los apóstoles. Rechazar las palabras de Cristo es rechazar a Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar al Padre que lo envió. Claro, algunos de ellos podrían decir: tuve en casa a Judas. Es decir, podrían tener remordimientos por haberle ayudado, o podrían haberse sentido fuertemente defraudados, pero al recibirle como enviado de Jesús, le habían recibido a Él mismo. Y al recibir a Jesús, se recibe al Padre. Podemos ser engañados al recibir a alguien que viene en el nombre del Señor, pero lo que se hace para el Señor nunca es en vano.
Es una gracia enorme poder recibir al Señor y a Dios mismo al recibir a aquellos que Él envía. Puede ser que luego alguna de estas personas nos defraude y nosotros nos preguntemos, pero Señor, ¿cómo nos engañó de esta manera? No importa, lo recibimos como si hubiésemos recibido a Jesús. Que luego sus frutos hayan demostrado que era un fraude, que era un engañador. Pues bueno, eso lo dejamos en las manos del Padre. Puede habernos arrebatado algo, puede habernos robado nuestro tiempo, puede incluso haber sacado nuestro dinero, aprovechado nuestros recursos, pero no los hemos malgastado. Se los hemos dado a Dios. Y si los hemos dado de corazón, Dios dará la recompensa y hará que fructifique para su gloria de alguna manera en nuestras vidas y contará para la eternidad. Pero esa persona que nos ha engañado, pues tendrá que dar cuenta delante del Señor, porque al Señor no se le engaña. El Señor nunca estuvo engañado por Judas, nunca. Desde el principio Él supo que había una persona. Pasarían 3 años y estaría a su lado, escucharía su palabra, vería sus obras y cerraría su corazón. Oh, esto es duro, pero a su vez es un consuelo para pastores, para líderes, para maestros de escuela dominical, que a veces han invertido años en las vidas de personas que luego les han traicionado y luego se han ido al mundo y han renegado de la fe. Y nos sentimos tan desanimados, tan tristes, tan como que hemos perdido el tiempo. Pero nunca hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho para el Señor. Y esto nos advierte y nos prepara. Y además nos lleva a examinar nuestros propios corazones para dejar que sean transparentes delante del Señor, para que el Espíritu de Dios los transforme y los cambie. Por eso mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué bueno es saber que tú estás en control de todas las cosas. No es posible engañarte. Tú conoces nuestro corazón y lo más profundo de nuestros pensamientos. Eso trae a nuestra vida paz y seguridad. Eres todopoderoso y tendrás la última palabra. Confiamos en ti, descansamos en ti. En tu nombre, amén. Que el Señor los bendiga. Os espero mañana para despedir ya este apasionante tema de los discípulos, cerrando nuestra meditación con una última reflexión sobre Judas el traidor.